Primero de Macabeos 2:42, 3. Entonces se sumó a ellos el grupo de los asideos, hombres fuertes de Israel, completamente entregados a la ley. También se les unieron todos los que huían de las desgracias, lo que constituyó para ellos un buen refuerzo. Organizaron un ejército y arremetieron con toda su ira contra los pecadores y con todo su furor contra los inicuos. Los que sobrevivieron tuvieron que huir a tierras de gentiles para salvarse. Matatías y sus aliados recorrieron los alrededores y derribaron los altares. Circuncidaron por la fuerza a todos los niños que encontraron sin circuncidar dentro de las fronteras de Israel. Persiguieron a los hijos de la arrogancia y se logró llevar a cabo la empresa. Rescataron la ley de manos de los gentiles y de los reyes. No permitieron que el poder estuviera en manos del pecador. Cuando estaban próximos los días de su muerte, Matatías les dijo a sus hijos: Ahora imperan la soberbia y el ultraje. Es tiempo de ruina y de gran furia. Ahora, hijos, encendeos de celo por la ley. Dad vuestras vidas por la alianza de vuestros padres. Recordad las obras que vuestros padres realizaron en su tiempo. Recibid una gran gloria y un nombre eterno. ¿Abraham no fue encontrado fiel en la prueba y le fue contado como justicia? José, en el momento de la angustia, observó la ley y se convirtió en señor de Egipto. Nuestro padre Finés, por estar encendido de un gran celo, recibió la alianza del sacerdocio eterno. Josué, por haber cumplido el mandato, se convirtió en juez de Israel. Caleb, por dar testimonio en la asamblea, recibió una herencia en la tierra. David, por ser misericordioso, recibió el trono del reino para siempre. Elías, por estar encendido de un gran celo por la ley, fue transportado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, por ser fieles, fueron librados del fuego. Daniel, por su inocencia, fue salvado de la boca de los leones. Consideradlo así a lo largo de todos los tiempos, porque todos los que confían en él no desfallecerán. Y no tengáis miedo de las palabras de un hombre pecador, porque su gloria irá al estercolero y será para los gusanos. Hoy será exaltado, pero mañana no se le encontrará. Habrá vuelto al polvo del que salió y sus planes se desvanecerán. Hijos, sed fuertes y permaneced firmes en la ley, ya que en ella seréis glorificados. Aquí está vuestro hermano Simeón. Sé que es un hombre sensato. Escuchadle siempre. Él será vuestro padre. Y Judas Macabeo, que ha sido un valiente desde su juventud, será vuestro jefe militar y dirigirá la guerra del pueblo. Atraed hacia vosotros a los que observen la ley y haced justicia a vuestro pueblo. Devolved a los gentiles mal por mal y cumplid las prescripciones de la ley. Entonces les bendijo y fue a reunirse con sus padres. Murió el año 146, recibió sepultura en la tumba de sus padres en Modín, y todo Israel lloró por él con gran dolor. Primero de Macabeos 3. En su lugar se alzó su hijo Judas, al que se le llamaba Macabeo. Todos sus hermanos y todos los que se habían unido a su padre vinieron en su ayuda y contentos hacían la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo. Como un gigante se puso la coraza, se ató a la cintura sus armas de guerra y libró batallas, protegiendo el campamento con la espada. En sus hazañas se parecía a un león y a un cachorro que ruge sobre la presa. Buscó y persiguió a los inicuos y entregó a las llamas a los que perturbaban a su pueblo. Los inicuos retrocedieron por temor a él y cuantos sobraban la iniquidad quedaron confundidos. De su mano llegó la salvación, lleno de amargura a muchos reyes y con sus hazañas alegró a Jacob. Su recuerdo perdurará siempre como una bendición. Recorrió las ciudades de Judá exterminando a los impíos y apartó la ira de Israel. Su fama llegó hasta los confines de la tierra y reunió a los que se estaban perdiendo. Pero Apolonio congregó a los gentiles y a un numeroso ejército de Samaria para luchar contra Israel. Cuando Judas lo supo, salió para hacerle frente, lo derrotó y lo mató. Muchos cayeron heridos de muerte, los demás huyeron. Se apoderaron de sus despojos y Judas se quedó con la espada de Apolonio con la que después combatió toda su vida. Al oír Serón, jefe del ejército de Siria, que Judas había conseguido reunir con él una numerosa tropa, un grupo de hombres fieles que estaban con él dispuestos a salir a luchar, dijo: «Me ganaré una gran reputación y seré honrado en el reino. Lucharé contra Judas y contra los que con él desprecian el mandato del rey». Así pues, se preparó y subió con un poderoso ejército de hombres impíos que le ayudara a vengarse de los hijos de Israel. Cuando se acercó a la subida de Bet-Jorón, Judas le salió al encuentro con poca gente. Y al ver al ejército venir contra ellos, dijeron a Judas:
Con los pocos que somos, ¿cómo vamos a hacer frente a una multitud tan poderosa? Además, estamos debilitados por el ayuno de hoy. Judas respondió: es fácil poner a muchos en manos de unos pocos. Para el cielo no existe diferencia entre vencer con muchos o con pocos, porque la victoria de la batalla no depende de lo numeroso que sea un ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros llenos de orgullo y de iniquidad para matarnos a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos y para saquearnos. En cambio, nosotros luchamos por nuestras vidas y por nuestras costumbres. El Señor mismo los aplastará delante de nosotros. No les tengáis miedo. Cuando terminó de hablar, se lanzó de improviso contra Serón y todo su ejército, destrozándolo en su presencia. Les persiguieron ladera abajo desde Bet Jorón hasta la llanura. Cayeron 800 hombres del ejército y los demás huyeron al país de los filisteos. El temor a Judas y a sus hermanos se extendió, y el espanto invadió a los gentiles de los alrededores. Su fama llegó hasta el rey y todos los gentiles empezaron a hablar de las batallas de Judas. Al oír Antíoco lo que se decía, se encolerizó y mandó reunir a todas las tropas de su reino, un ejército muy poderoso. Después abrió sus arcas, pagó a las tropas el sueldo de un año y les ordenó que estuviesen preparados para cualquier eventualidad. Entonces se dio cuenta de que se le habían acabado las reservas de dinero y de que los tributos del país eran pocos por culpa de las revueltas y de la ruina causadas en el país al suprimir las costumbres que existían desde tiempos antiguos. Le dio miedo que, como una y otra vez había ocurrido, no tuviera ya para los gastos y para los regalos que solía dar en abundancia y que superaban los de los reyes que le habían precedido. Como estaba muy preocupado, decidió ir a Persia para recaudar los tributos de las provincias y reunir así una buena cantidad de dinero. Dejó a Lisias, varón ilustre de estirpe real, al frente de los asuntos del reino, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, confiándole la educación de su hijo Antíoco hasta su regreso. También le entregó la mitad de sus tropas con los elefantes y le dio órdenes sobre todos los planes que tenía para los habitantes de Judea y de Jerusalén, que enviara un ejército contra ellos para aplastar y eliminar la fuerza de Israel y lo que quedara de Jerusalén hasta borrar su recuerdo de aquel lugar, y que poblara con extranjeros todos sus confines y les repartiera su tierra. El año 147 el rey tomó la otra mitad de las tropas y salió de Antioquía, la capital de su reino, cruzó el río Éufrates y se dirigió a la reunión. El año 147 el rey tomó la otra mitad de las tropas y salió de Antioquía, la capital de su reino, cruzó el río Éufrates y se dirigió a las regiones del norte. Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, a Nicanor y a Gorgias, hombres valientes de entre los amigos del rey, y los envió con 40.000 hombres y 7.000 jinetes para que fueran a la tierra de Judá y la destruyeran como había mandado el rey. Partieron con todo su ejército hasta ir a acampar en las proximidades de Emaús, en la llanura. Cuando los mercaderes de la región se enteraron de la noticia, llevaron consigo una inmensa cantidad de plata y oro, además de grilletes, y se presentaron en el campamento para poder tomar como esclavos a los hijos de Israel. Se les unieron también fuerzas de Siria y de otras naciones extranjeras. Judas y sus hermanos vieron que el peligro aumentaba y que las tropas habían acampado en su territorio. Además se enteraron de que el rey había ordenado la destrucción total de su pueblo. Se dijeron a unos a otros: «Restauremos la ruina de nuestro pueblo, luchemos por él y por el santuario». A continuación se reunió la asamblea para prepararse para la batalla, rezando y suplicando misericordia y compasión. Jerusalén estaba deshabitada como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía. El santuario había sido pisoteado. Los extranjeros ocupaban la ciudadela, albergue de gentiles. Se le había arrebatado el gozo a Jacob, la flauta y la cítara habían dejado de sonar. Así pues, se reunieron y acudieron a Mizpá frente a Jerusalén, porque en el pasado Mizpá había sido lugar de oración en Israel. Aquel día ayunaron, se vistieron de saco, esparcieron cenizas sobre sus cabezas, se rasgaron las vestiduras y abrieron el libro de la ley para averiguar en él lo que los gentiles consultan a las efigies de sus ídolos. Llevaron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diezmos, y mandaron que se presentaran los nazareos que habían completado sus días. Entonces clamaron al cielo con voz firme: «¿Qué debemos hacer con ellos? ¿A dónde les tenemos que llevar? Tu santuario ha sido pateado y profanado, tus sacerdotes están de luto y humillados. Los gentiles se han aliado contra nosotros para destruirnos.
Tú sabes que han tramado contra nosotros. ¿Cómo podremos resistirles si tú no nos ayudas? A continuación hicieron sonar las trompetas y dieron un gran grito. Acto seguido, Judas designó a los jefes del pueblo, a los oficiales para cada 1000 hombres, para cada 100, para cada 50 y para cada 10. A los que se estaban construyendo una casa, a los que iban a casarse, a los que plantaban viñas y a los que tenían miedo les ordenó conforme a la ley que volvieran a sus casas. Luego puso en marcha al ejército y acamparon al sur de Emaús. Y dijo Judas: Estad listos y llenaos de valor. Preparaos porque al amanecer presentaremos batalla a estos gentiles que se han aliado para destruirnos a nosotros y a nuestro santuario. Es mejor para nosotros morir en la batalla que contemplar las desgracias de nuestra gente y del santuario. Sucederá tal como el cielo lo disponga. Siracida 40, 18-32. Dulce es la vida del que se basta a sí mismo y del que trabaja, pero mejor que ambas la del que encuentra un tesoro. Hijos y fundación de una ciudad perpetúan un nombre, pero más que ellos se estima una mujer sin tacha. Vino y música alegran el corazón, pero más que a ambos el amor a la sabiduría. La flauta y el arpa hacen el canto agradable, pero más que ambos una voz suave. Gracia y belleza anhelan los ojos, pero más que ambas el verdor de los campos. Amigo y compañero se encuentran en ocasiones, pero más que ambos esposa y marido. Amigo se ayuda para tiempo de tribulaciones, pero más que ambos salvará la limosna. Oro y plata dan seguridad al pie, pero más que ambos se aprecia un consejo. Riquezas y fuerza levantan el corazón, pero más que ambos el temor del Señor. Con el temor del Señor nada falta, con él no hay que buscar ayuda. El temor del Señor es un paraíso de bendición y su sombra está por encima de cualquier gloria. Hijo, no lleves una vida de mendigo, más vale morir que ir mendigando. Hombre que mira mesa ajena lleva una vida que no trae cuenta. Manchará su alma con comida de extraños. El hombre instruido y educado se guardará de ello. En boca de desvergonzados será dulce el mendigar, pero el fuego arderá en su vientre. 1 de Juan 5. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ese ha nacido de Dios. Y todo el que ama a quien le engendró, ama también a quien ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Porque el amor de Dios consiste precisamente en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son costosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y es el Espíritu quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues son tres los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En esto consiste el testimonio de Dios, en que ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva en sí mismo el testimonio. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Quien no tiene al Hijo tampoco tiene la vida. Os escribo estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y puesto que sabemos que nos va a escuchar en todo lo que le pidamos, sabemos que tenemos ya lo que le hemos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, que pide y le dará vida. Esto para quienes cometan un pecado que no lleve a la muerte, pues hay un pecado que lleva a la muerte. De este no hablo al decir que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el nacido de Dios le guarda y el maligno no le alcanza. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado la inteligencia para que conozcamos al verdadero, y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos, estad prevenidos contra los ídolos.